Continúan las noticias del mundo ahora en France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Estos son los titulares. Estados Unidos acusó formalmente al expresidente cubano Raúl Castro, de 94 años, por un caso en aguas internacionales que data de 1996. Una imputación similar contra Nicolás Maduro justificó una incursión en Venezuela. Y la Casa Blanca dijo que Cuba era la siguiente. Los gremios de la salud pública protestaron en Argentina contra la desfinanciación del sistema de salud, en el marco de un programa de recortes del gobierno de Javier Milei. Cientos inundaron las calles de varias ciudades exigiendo suministros y salarios dignos. Y ya son al menos 139 las muertes por el brote de ébola detectado en República Democrática del Congo. La Organización Mundial de la Salud, que evalúa el riesgo de la epidemia, dijo que las infecciones empezaron hace unos 2 meses y que continuarán extendiéndose mientras profesionales de la salud intentan contener la enfermedad. Iniciamos con la imputación de la justicia de Estados Unidos en contra del expresidente cubano Raúl Castro, argumentando su presunta responsabilidad en el derribo en aguas internacionales de 2 avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate en 1996, hecho que dejó 4 muertos. La decisión es un nuevo ejemplo del uso del actual Departamento de Justicia para perseguir penalmente a los objetivos de Trump. En este caso, el jefe de la Casa Blanca ha amenazado con un cambio de régimen y ha impuesto un cerco petrolero que asfixia a Cuba, empeorando su crisis energética. Esta acusación recuerda a la hecha hace años contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro, que luego derivó en una incursión armada a Venezuela. Nos cuenta lo que se sabe nuestra corresponsal Carolina Valladares. Bien, llevaba esperándose que se conociera esta acusación desde pronto de esta mañana de este miércoles y finalmente pues hemos conocido que son en total 7 cargos por los que se le imputa. Lo ha dado a conocer un tribunal del sur de la Florida después del veredicto de un jurado. Son 7 cargos, insisto, uno de ellos por intentar atentar contra la vida de estadounidenses, 4 cargos más por la muerte de 4 ciudadanos estadounidenses y luego 2 cargos más por la destrucción de 2 avionetas estadounidenses. Se trata en total de 7 cargos, pero hay 5 personas más también imputadas en relación a la destrucción de 2 avionetas de los Hermanos al Rescate. Hace 30 años se trata de 2 avionetas que fueron abatidas en espacio aéreo internacional presuntamente por la Fuerza Aérea de Cuba. De esta forma, ahora Raúl Castro, quien fuera presidente cubano de 2008 al 2018, vuelve a estar aún más bajo el radar de Estados Unidos y ahora también bajo la justicia de Estados Unidos. Han sido meses de presión, hay que decir, de una campaña por parte del Partido Republicano, de legisladores del estado de la Florida que llevan haciendo campaña al respecto desde hace tiempo. Y ya esta mañana ya se veía que podría tener lugar esta acusación contra el expresidente cubano cuando el propio presidente Donald Trump publicó un mensaje a través de las redes sociales en las que decía que no iba a permitir que a 90 millas de la costa de Estados Unidos hubiera un estado que, según él, permita actividades de inteligencia, actividades militares y también dijo actividades terroristas que amenacen la seguridad de los Estados Unidos. ¿Pero quién es Raúl Castro? Actor clave del poder castrista de Cuba desde la revolución de 1959. Lleva décadas ocupando todos los cargos importantes de la nación comunista, hasta el de presidente tras la enfermedad de su hermano Fidel. Repasemos su perfil político por Maxime Plouvine. Él es la otra figura clave de la Cuba castrista. Raúl Castro Ruz lleva casi 70 años marcando la vida política de la isla caribeña. Nacido en 1931, Raúl Castro fue muy cercano de Fidel Castro, su hermano mayor. Se destacó en la revolución de 1959, que derrocó al dictador Fulgencio Batista, respaldado por Estados Unidos. Raúl Castro también ayudó a derrotar la invasión de Bahía de Cochinos en 1961, cuando exiliados cubanos anticastristas intentaron desembarcar en Cuba tras ser organizados por Washington. De línea dura, fue ministro de Defensa de Cuba antes de asumir la presidencia en 2008, después de que su hermano enfermara. De la misma forma que nunca nos hemos propuesto que los Estados Unidos cambien su sistema político,
exigiremos respeto al nuestro. Tras la muerte de Fidel, Raúl Castro dejó la presidencia en 2018, pero sigue siendo una figura influyente. Raúl Castro fue el actor clave de un deshielo histórico de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos bajo la presidencia de Barack Obama. El bloqueo es el obstáculo más importante para nuestro desarrollo económico y el bienestar del pueblo cubano. Por eso, su eliminación será esencial para normalizar las relaciones bilaterales. Un restablecimiento de las relaciones diplomáticas que, sin embargo, están duramente puestas a prueba con la presión de Donald Trump. La campaña de presión actual de Washington contra Cuba apunta ahora directamente a Raúl Castro, hoy de 94 años. Fue acusado formalmente en Estados Unidos por el incidente de 1996, cuando Cuba derribó aeronaves humanitarias operadas por un grupo de exiliados cubanos, matando a 4. Audios revelados desde 2006 parecen revelar la supuesta responsabilidad de Raúl Castro en el incidente. La presentación del caso criminal contra un adversario de Washington recuerda la acusación previa por narcotráfico contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro, aliado de La Habana. Más noticias. Cientos de profesionales de la salud salieron a protestar en Buenos Aires y en otras ciudades argentinas. Rechazaron el ajuste presupuestario que impulsa el gobierno de Javier Milei y que, según alegan, ha impactado en los recursos y en los salarios. Organizaciones y sindicatos hospitalarios se reunieron frente al Ministerio de la Salud Nacional de la capital y luego se trasladaron hasta la Plaza de Mayo. La protesta incluye huelgas en hospitales de distintos puntos del país. Según un análisis publicado este año por la Fundación Soberanía Sanitaria, los recursos de la salud cayeron en un 34% en términos reales entre 2023, cuando inició el mandato de Milei, y el pasado 2025. La demanda ha aumentado muchísimo. ¿Por qué? Porque hay gente que ha perdido su cobertura social, porque ha perdido su trabajo o porque ha entrado en una situación de trabajo informal y esas personas se vuelcan a la salud pública. Y muchas personas que aún tienen la posibilidad o la suerte, entre comillas, de tener una cobertura social, no tienen un dinero para pagar 10.000, 8.000, 5.000 pesos de copago y esa gente se vuelca a la salud pública. La salud pública tiene una mayor demanda que no estamos pudiendo cubrir. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo los recursos que necesitamos de la nación, porque somos un país federal en donde la nación tiene la responsabilidad de enviar los recursos a las provincias. El gobierno boliviano anunció que expulsó a la embajadora de Colombia por declaraciones de Gustavo Petro, catalogadas por el gobierno de Rodrigo Paz como una violación de los principios de soberanía. Una decisión a la que Petro se refirió como un extremismo y que constituye un nuevo eslabón en la larga cadena de desavenencias que el presidente colombiano ha tenido con otros jefes de Estado de la región. ¿Cuáles han sido esas disputas? Las enumera en este informe Diego Bassani. Petro vive un nuevo desencuentro vecinal. Este miércoles, el gobierno de Rodrigo Paz decidió expulsar a la embajadora de Colombia en su territorio, como consecuencia de los comentarios del mandatario de Bogotá sobre las protestas sociales en Bolivia. Esto después de que el líder político del partido izquierdista Pacto Histórico catalogara lo que ocurre en el país andino como una insurrección popular y declarara que no debe haber presos políticos en la región. La decisión adoptada responde a la necesidad de preservar los principios de soberanía, no injerencia en asuntos internos y respeto mutuo entre Estados, pilares fundamentales de la convivencia internacional y de las relaciones diplomáticas entre naciones soberanas. Una determinación a la que el presidente colombiano se refirió como un extremismo. Este no es el primer altercado diplomático protagonizado por el inquilino de la Casa de Nariño con otros jefes de Estado de países sudamericanos. Gustavo Petro mantuvo un pulso con la exmandataria peruana Dina Boluarte a raíz de su apoyo al expresidente izquierdista Pedro Castillo, actualmente condenado por delitos relacionados con intentar promover un golpe de Estado. Choques que derivaron en el retiro del embajador peruano en Bogotá y de su contraparte en Lima. A su vez, el jefe de Estado colombiano sostiene una pugna con el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, como resultado de la falta de consenso en el manejo de seguridad de la zona fronteriza entre ambas naciones. Las desavenencias desembocaron en una escalada arancelaria iniciada por Quito, tarifas que, según el más reciente anuncio de Noboa sobre el tema, se ubicarán desde el 1 de junio en 75%. Petro también ha tenido reiterados encontronazos en la red social X con el mandatario argentino Javier Milei y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En tanto, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, que intenta calmar 3 semanas de protestas contra su gobierno, anunció cambios en su gabinete de ministros para incluir a sectores sociales que reclaman participación.
Con 6 meses en el poder, Paz se enfrenta a pedidos de renuncia por la alta inflación del país y la subida de los precios de la gasolina, como parte de la peor crisis económica del país en 4 décadas. Naciones Unidas informó sobre el desplazamiento forzado de alrededor de 30.000 personas en Haití a causa de la violencia y el enfrentamiento de bandas en las últimas semanas. El organismo señaló que las guerras entre pandillas de barrios como Cité Soleil y Croix de Bouquet en Puerto Príncipe eran la causa. Según la ONU, 1,45 millones de haitianos están desplazados, lo que supone el 12% de la población del país. Vamos ahora al continente africano para actualizar la situación relativa al virus del ébola. La Organización Mundial de la Salud informó este miércoles que existen 600 sospechosos de contagio, así como 139 muertes sospechosas. Se espera que las cifras aumenten debido al tiempo de circulación del virus antes de ser detectado. Y el Comité de Emergencia de la ONU confirmó que, sin embargo, no constituye un riesgo pandémico fuera de la zona afectada. Nos lo cuenta el siguiente informe Maxime Pluvine. Mientras el número de casos sigue aumentando, el jefe de la Organización Mundial de la Salud afirmó este miércoles que se trata de una epidemia regional y descarta por el momento un riesgo a nivel mundial de la propagación del ébola. La OMS considera que el riesgo de la epidemia es alto al nivel nacional y regional y bajo al nivel mundial. Hasta el momento se han confirmado 51 casos en la República Democrática del Congo, en las provincias septentrionales de Ituri y Kivu del Norte, incluidas las ciudades de Bunia y Goma, aunque sabemos que la magnitud de la epidemia en la República Democrática del Congo es mucho mayor. En medio de la emergencia, los expertos intentan identificar el origen de la circulación del ébola Bundibugyo. La OMS informó que el virus estaba circulando desde varias semanas entre el este de la República Democrática del Congo y el país vecino, Uganda. Las investigaciones continúan para determinar exactamente cuándo y dónde comenzó ese brote. Debido a la magnitud del caso, creemos que probablemente empezó hace un par de meses, pero las investigaciones siguen en curso. La epidemia actual preocupa a los expertos porque se propaga en una región densamente poblada y afectada por una violencia armada generalizada. Un brote de ébola Zaire entre 2018 y 2020 en la misma zona fue el segundo más mortal registrado, causando cerca de 2.300 muertes. Estados Unidos e Irán continúan intercambiando advertencias. Irán discrepa de la visión de Trump sobre la guerra y ejerce su influencia mediante el control del estratégico estrecho de Hormuz, lo que ha provocado una alza en los precios mundiales del petróleo. Tras las amenazas de Trump de reanudar los ataques, Teherán responde con importantes contraamenazas y demandas en los diálogos. El jefe negociador iraní criticó que Washington pretenda retomar la guerra y esperar que Teherán se rinda. Informe de Jesús Yajure. Amenazas van y amenazas vienen entre Estados Unidos e Irán. El presidente Donald Trump sigue ejerciendo presión después de decir que estuvo a punto de ordenar nuevos ataques masivos pospuestos tras el pedido de sus aliados en la región. Insiste en que el tiempo se agota y que un asalto a gran escala es inminente. Vamos a tener que hacer un pequeño viaje a un lugar llamado Irán. Tenemos que detenerlos. Tienen la energía nuclear en mente y no vamos a permitir que tengan un arma nuclear. Hemos hecho un trabajo increíble. Creo que vamos a terminar con esto muy pronto. Y no tendrán un arma nuclear y con suerte lo vamos a lograr de una manera muy amable. En medio de declaraciones contradictorias, Trump afirma que Teherán quiere un acuerdo de paz. En Irán, las autoridades exhiben confianza, reiteran su disposición al diálogo, rechazan imposiciones y afirman estar preparados para el peor escenario. En caso de nuevas agresiones, prometen ataques que alcanzarán, según afirman, nuevos frentes y objetivos fuera de Medio Oriente. La Guardia Revolucionaria Islámica, al recordar las repetidas derrotas del enemigo estadounidense sionista, advirtió que, si se repite la agresión contra Irán, la guerra regional prometida esta vez se extenderá más allá de la región y nuestros golpes demoledores impactarán en lugares inimaginables, dejándolos completamente devastados.
Mientras Trump dice que su paciencia se agota y fijó pocos días para reanudar los ataques, Irán mantiene el control sobre el estrecho de Hormuz, afirma que ha aprendido lecciones y advierte que el retorno de la guerra traería sorpresas a sus enemigos. Y se entregó el Premio Princesa de Asturias de 2026. El reconocimiento fue este año para la bóveda global de semillas de Svalbard en Noruega. Se trata de un depósito subterráneo que alberga más de 1,3 millones de semillas de cultivo de 6.300 especies de todo el mundo para salvaguardar la biodiversidad y la alimentación del planeta. Fin del informativo. Siga en France 24.